Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este martes 10 de septiembre de una nueva entrega de Enfoque Matinal. Como cada día, felices de compartir con ustedes y de iniciar el día comentando los principales acontecimientos. Buenos días, Nelson Rodríguez, nuestra querida compañera Adis Burgo y nuestro querido compañero Pablo Maquinic, por situaciones ajenas a su voluntad. Hoy no podrán acompañarnos, pero aquí estamos, como siempre. Aquí estamos, martes 10. Buenos días. Adis y Pablo siguen en nómina. Son asuntos personales, imprevistos de último momento, pero aquí estamos nosotros para compartir con ustedes esta hora, una mañana que será tranquila. Vamos a tener como invitado principal a Melvin Peña. Él es un experto en comunicación corporativa, política, marketing. Vamos a hablar un poco fuera del eje del partidarismo político, de cómo se están manejando los candidatos con la publicidad, las encuestas, etcétera, etcétera y etcétera. Yo quiero comenzar con una luctuosa. Ayer mencionaba a esta hora de la mañana la aclaración que hizo el doctor Negro Veras sobre su participación o supuesto endoso a la candidatura de Francisco Domínguez Brito, y hoy me corresponde informar sobre el fallecimiento de Mercedes María Veras, hermana del doctor Negro Veras, en la ciudad de Nueva York, del Bronx. Venía desde hace tiempo aquejada de problemas de salud. Vaya nuestro sentido pésame al doctor Negro Veras y a toda su familia. Las exequias, las honras fúnebres, todas serán realizadas en la ciudad de Nueva York. Entonces vaya nuestro mensaje a la familia Veras Rodríguez por la pérdida de Mercedes María Veras, la hermana del doctor Negro Veras. Entrando en materia, hoy 10 de septiembre, con unas 4 provincias en alerta verde ante posibles inundaciones. Hay una vaguada que ha estado provocando aguaceros. Persiste la sequía, uno no ve las lluvias, pero sucesivamente varias provincias son declaradas en alertas porque no llueve en cantidad suficiente y, como si fuera poco, en los lugares que debiera caer mucha agua. Pero hoy 10 de septiembre, recuerden, hoy se vence el plazo de la Junta Central Electoral para que tanto PLD como PRM inscriban sus precandidaturas a todos los niveles. Recuerden que el PLD había pedido un aplazamiento, una prórroga, porque tenía pendiente el asunto de determinar cuál sería el precandidato por el sector Medina. La Junta lo complació. Después se determinó que estaba compelida la Junta a trasladar la fecha de inscripciones para después del día 8 de septiembre, porque tenía el simulacro que comentamos. Y la misma Junta dijo que no podía inscribir las precandidaturas sin probar los equipos, sin hacer el simulacro, porque antes, previo, había que alimentar con los nombres de las precandidaturas. Entonces, ahí se emparejó la carga. La Junta inexplicablemente presionó al PLD y también al PRM, de que tienen hasta el sábado 4 para presentar los precandidatos. Pero resulta que la Junta también tenía sus problemas, que ayer vimos parte de esas dificultades del simulacro, del operativo, aunque alabamos que se hizo la prueba de los equipos, que era lo básico, lo fundamental, y la conectividad de las redes, del internet. Pero bien, hoy los partidos tienen que ir a inscribir a sus precandidatos a todos los niveles. En total van a ser 11.427 precandidaturas, 6.710 de las cuales corresponden al PLD y 4.717 al PRM. Sucintamente, el PLD va a presentar 504 precandidaturas a las alcaldías,
656 como directores de distritos municipales, 1.754 como vocales de distritos municipales, 616 diputaciones, aspiraciones a diputaciones, 107 a senadores y 5 precandidaturas a la presidencia de la República. Usted se preguntará, ¿cómo que 5? Si se supone que son Gonzalo y Leonel, pero resulta que todavía hay 3 precandidatos que no han declinado, que no han renunciado, que no han depuesto sus aspiraciones, y en tal virtud el PLD, la Comisión Electoral, si no lo hicieron anoche, esos precandidatos están obligados a depositar sus nombres hoy en la Junta. Son 3 precandidatos, además de Gonzalo y de Leonel, que tienen la virtud de que todos fueron funcionarios de anteriores administraciones y de la actual, y se han quedado fuera de juego. O sea, no lo nombraron en ningún otro lugar. Me refiero a Manuel Crespo, a Marisa Hernández, Crespo de la Juventud, Marisa Hernández de Trabajo, y Melanio Paredes es de Educación. Entonces, supuestamente el PLD habrá de presentar 5 precandidaturas a la presidencia, y sorprendentemente el PRM estaría presentando 6 precandidatos a la presidencia de la República. Como en el PLD, que todo el mundo dice Gonzalo y Leonel, en el PRM el supuesto es Abinader Hipólito, pero no. Van a competir como precandidatos Wellington Arnaud, Ramón Concepción y Ramón Burgos Díaz. Me falta un 6º, no lo logré. Entonces serían 11 precandidatos presidenciales del PLD y del PRM. Por suerte que ya no se utiliza la boleta física, aquella que se imprimía por candidato, millones de boletas. Ahí las imprentas dejaron de tener un filón de buen negocio. Pero ahí están las precandidaturas. La del PRM a las alcaldías son 262, como distritos municipales 399, a diputados 244, 2.273 aspirantes a regidor tiene el PRM, apenas 4 a la senaduría. Hay una gran parte que lo van a escoger el PRM en su asamblea general, o como ellos le llaman, y 1.303 vocales de alcaldía. Depositadas hoy en la Junta Central Electoral las precandidaturas, ya sí formalmente se puede decir que se inicia la contienda formal camino al 6 de octubre. Entonces ahí están, 10 de septiembre, precandidatos a las primarias abiertas y cerradas del 6 de octubre. Pero simultáneas. Ahí cuando escuchaba que usted estaba dando las informaciones de los precandidatos, entonces parece ser que el sector del presidente Danilo Medina no logró unificar una candidatura única por nivel de elección, que era una de las estrategias que se manejaban que ocurriría, por ejemplo, donde tenían 2 candidatos a senadores de su propio grupo, tratar de que renunciase uno para que se mantuviera un solo, para así no dividir el voto. Parece que eso no fue posible en todos los niveles, pero habría que ver. Finalmente vencerá el que resulte favorito para la estructura del gobierno. Así que vamos a ver la dinámica que se da ya en las candidaturas a nivel congresual y municipal, que no tienen que ver con la candidatura presidencial, específicamente en el Partido de la Liberación Dominicana, y cómo eso podría impactar el resultado final. Porque muchas veces uno ve apoyos de arriba, pero la dinámica local de cada candidato, de cada estructura es distinta, y eso genera un comportamiento del votante, de quién tú llevas a votar, qué tanto, que yo te doy mi voto a ti, pero para el nivel presidencial es para determinado candidato. Habría que ver qué tanto eso que vende
el sector del presidente Medina esos apoyos dirigenciales de somos 22 senadores, son tantos alcaldes, son tantos diputados que van a buscar voto para esta candidatura presidencial. Habría que ver si finalmente esa dinámica se comporta así, que si yo consigo 10 votos para mí en mi provincia, igualmente serán para usted como candidato presidencial. Es una realidad. Por tanto, ayer vi la entrevista que le hicieron Pablo y Nelson aquí en Enfoque Matinal a Rosario Espinal, y fueron realmente muy ilustradoras sus posiciones, o más bien sus reflexiones sobre las distintas variables que van a impactar ese proceso de primarias. Adelantarse a dar un resultado en función de lo que usted ve, quizás es un poco arriesgado, porque además son unas primarias abiertas, pero ciertamente, como decía la politóloga, socióloga, en realidad, es que no todo el electorado va a votar. Hay una parte del electorado que está realmente interesado en ir a esas primarias. No es verdad que se van a mover los 4 millones y tanto de votantes que mueve una elección general. El tema de la capacidad de movilizar el voto es determinante para este tipo de proceso, porque quizás hay quienes generan un voto espontáneo, pero eso se da más ya en la contienda general y no tanto a lo interno de los partidos políticos. Con relación a ese tema, ayer 16 miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que se han identificado durante todo este proceso de una batalla tras otra con la corriente del presidente Danilo Medina, le dieron su apoyo al candidato Gonzalo Castillo, al precandidato Gonzalo Castillo. Pero aunque usted lo vea de alguna manera, lo que ese número señala es algo menos que lo que apoyaba al presidente Danilo Medina. Recuerden aquella rueda de prensa donde 22 miembros del comité político le dijeron de todo a Leonel Fernández porque se oponía a la reforma, y ese grupo evidentemente estaba apoyando la reforma constitucional. Hoy día estamos hablando solo de 16 de ese grupo de 22. Es decir, que los apoyos se van un poco reduciendo de un lado, y habría que ver qué tanto eso va acomodando la carga en el votante medio y de base del Partido de la Liberación Dominicana. Ciertamente, Leonel Fernández arranca adelante en intención de votos, pero todavía no todo está dicho. Todavía el sector del presidente Danilo Medina no ha puesto en marcha su estrategia política para ver cómo cambia esa intención de votos. Lo cierto es que en esta campaña, que durará algunos 26 días, ustedes vamos a ver que será intensa y tensa por el nivel de radicalización de los sectores en conflicto. En el PLD es una lucha por el poder. A mí no me cabe ninguna duda que en las candidaturas congresuales y municipales el sector del presidente Medina va a arrasar. Eso está a la vista de todo. Pero ¿qué resulta, señores? Que la mayoría de esos senadores que ahora vuelven a ser postulados en la boleta del PLD, recuerden que eran todos de Leonel Fernández. Salvo algunos casos que salieron del escenario, creo que como 8 candidaturas, esos son los mismos que se mueven dependiendo de quién venga al poder. Entonces, eso es importante tomarlo en consideración a la hora de impulsar ese voto. Creo que quizás el sector del presidente Medina pudo haber diseñado una estrategia donde llevase gente más fiel a su línea política, de manera que como saldría del gobierno podría generar mayor cantidad de apoyo específicamente en el Senado y probablemente en la Cámara de Diputados, porque es que la historia habla sola, y es la mayoría de esos legisladores están siendo llevados de nuevo en la boleta del PLD, impulsado y apoyado por el sector del presidente Danilo Medina. Habría que ver cuando el presidente Medina salga ya del gobierno y deje de firmar decretos, si realmente, y cuando tenga que
tratar de mantener vigencia política desde la oposición si realmente esas personas van a seguir siendo tan fiel a sus lineamientos políticos, porque ya tenemos la experiencia de Leonel Fernández. Déjame hacerte alguna contabilidad con eso de que solo habían 16, pero eso es fortuito, porque yo diría, ahí no estuvo porque no necesariamente tenía que estar el presidente Danilo Medina. Son 17, envió excusa Euclides Gutiérrez Félix, son 18. Hay que ver la situación de Amarante y de Reinaldo, por su situación muy particular, no creo que aparezcan en un escenario de ese tipo. Ahí van 20. José Tomás Pérez dijo que él se va a mantener al margen mientras tanto. Inmediatamente se conocieron los resultados de Gonzalo, que él se va a mantener al margen, que sería el voto 21. Pero hay dos situaciones particulares. El secretario general, que ayer se destapó con un discurso de la dignidad, que él no juega con su dignidad, ese discurso ético de algunos políticos a mí no me gusta. Incluso no entiendo qué avispa le picó al secretario general, porque simplemente se refería a un tuit de un amigo que incluso le favorecía a él y perjudicaba a Domínguez Brito, porque se está dando una situación muy particular. Poca gente está atacando a Gonzalo y la mayoría de comentarios adversos están en contra de los que perdieron o en contra de los que se retiraron. Pero lo que quiero decir del secretario general del partido es que por su condición e incluso por su condición también de presidente del Senado, ahora él debe jugar un rol arbitral. No tiene necesariamente que aparecer endosando ninguna precandidatura, aunque él lo dijo con claridad. En este momento yo voy a apoyar a los precandidatos que estuvieron conmigo, pero a partir del 6 de octubre estaré en primera línea, dijo Reinaldo, para mantener al PLD en el poder. Entonces, ¿cuál debe ser el papel en este momento del secretario general? Cuando los dos líderes del partido están en contienda, están enfrascados en una fiera lucha de cara al 6 de octubre, debe jugar un rol arbitral y le quedaría bonito. E incluso la misma renuncia de Reinaldo tenía que estar revestida, más que eso y que el Estado, que los recursos, que la desigualdad, de decir yo como secretario general del partido me voy a comprometer a garantizar el final exitoso de este evento. Entonces, ¿qué le digo? Los 21, 22, 23 miembros del comité político se van a mantener alineados y los seguidores del expresidente Fernández, que esto viene desde Juan Dolio, desde el 19 de abril de 2015, se van a mantener miembros del comité político alineados alrededor de su precandidatura. Ahora, hay una ficha que tendría un valor simbólico, emocional, diría yo, en esta contienda, y es Margarita Cedeño. ¿Qué papel va a jugar la vicepresidenta de la República, esposa del expresidente Fernández? Yo creo que la dinámica de los acontecimientos debiera llevarla a ella a apoyar a su esposo, porque cuando hablo de carga emocional, ¿qué dice la gente común, la intuición y hasta el morbo? Ni la mujer lo apoya. Entonces, Margarita Cedeño, vamos a ver, es difícil que la veamos cerrando fila en contra de su esposo con Gonzalo Castillo, por lo menos en esta etapa. Entonces, hay un valor simbólico en la vicepresidenta de la República en esta contienda. Yo sé que en estos días, usted verá que sucesivamente van a estar apareciendo las adhesiones, así como se sumó repentinamente Jaime David Fernández Mirabal, usted va a ver ahora alcalde, va a ver diputado trabajando y diciendo que apoyan la estructura del PLDismo. Ya lo decía Temo, son 72 diputados, son 430 miembros del Comité Central y toda esa gente va a aparecer. Yo creo
que a nivel provincial y municipal fue certero cuando desde hace meses Danilo dijo a su gente: pónganse a trabajar y olvídense de mí. Yo diré después qué es lo que voy a hacer, pero pónganse a trabajar. Y recuerden que ahí vinieron los actos provinciales y hasta regionales de los senadores. Tuvieron meses trabajando por sus candidaturas o precandidaturas y Leonel estuvo enfrascado, cosa lógica, como punto principal en contener, en atajar la posible reelección de Danilo Medina. Entonces yo creo que lleva ventaja el danilismo en ese terreno congresional y municipal. Así es, creo lo mismo. Con relación al tema que usted estaba planteando, con las críticas incluso a otros como a Domínguez Brito, que ayer tuvo una reunión, por cierto, con sus coordinadores nacionales y parece que no hay mucha conformidad en ese sector. Y otra cosa que ha llamado poderosamente la atención es la razón por la que no se han publicado los resultados de esas 4 encuestas. Todo el mundo se quedó esperando para conocer el posicionamiento de cada quien, pero no ocurrió así y esa ha sido la pregunta del $1.000.000. ¿Qué motivó a que esos resultados no fuesen publicados? Como no hay una información oficial sobre eso, pues entonces usted sabe que los rumores y las especulaciones se instalan. Temo Montaz dice que fue por consideración a Leonel Fernández. Oiga bien, Temo, en esta etapa del proceso le tiene muchísima consideración al expresidente Fernández, según dice él. Pero dice el precandidato Navarro, Andrés Navarro, ayer, que no, que fue que hicieron un acuerdo de confidencialidad con las firmas y que por eso no se dio a conocer. Pero los leonelistas han hecho su agosto con esa falta de información oficial y dicen que es que los delfines están muy por debajo del expresidente y que ellos no podían publicar unos resultados que no les resultaban favorables a la hora de la competencia. Eso es el tema, que es un buen ejemplo de cómo la falta de información oficial entonces permite que se instale el rumor. Bueno, yo ayer también especulaba, porque me inscribo entre los que creen que deben darse por lo menos parte de los resultados. Yo imagino que sería en un caso por condescendencia con los demás competidores, algunos quedaron muy disminuidos, o por la diferencia entre Gonzalo y Leonel, que yo decía aquí que no es tantísima lo que se han filtrado de esas mediciones, porque ¿qué es lo que resulta? Los precandidatos y sus equipos de campaña tienen esas encuestas en las manos y tienen amigos y relacionados a todos los niveles, empezando por los medios de comunicación. Entonces uno se orejea, como dice. Entonces esa es una posibilidad. La diferencia que hay que salvar en menos de un mes entre Gonzalo y Leonel, que yo decía aquí que no es tantísima, está entre 8 y 10 puntos porcentuales, pero también la diferencia entre el precandidato y Abinader, porque ahí ocurrió algo. De las 4 preguntas, hay una que medía a cada uno de los precandidatos con Luis Abinader. Yo me pregunto, ¿y por qué no midieron a Hipólito Mejía? Entonces ahí desconsideraron al viejo Hipo, porque lo dan como perdedor. No, vamos a ver cómo puntean con relación a Abinader. Parece, no sé cuál es la lógica, porque Hipólito está en contienda. Hipólito es y puede ser un factor para un lado o para el otro. Entonces políticamente no creo que haya sido una decisión certera, pero realmente Abinader uno por uno, supera a cada uno de los precandidatos. Bueno, ahora nos quedamos solo con Gonzalo. Entonces, la conveniencia política, ahí hay un asunto de estrategia, ahí hay un asunto de conveniencia. Entonces, vamos a darle la ventaja, la gabela a los que están manejando esto, de decir, fue conveniente no publicar las cifras. Ahora bien, después de un proceso tan prolongado, donde se hablaba de números, el que ganara, el que saliera adelante por lo menos en 2, las primeras 3 encuestas terminaron siendo 4, ese va a ser el delfín. Entonces la gente se queda
esperando, y yo diría con el refranero, nos han dejado oliendo donde guisan. Ay, definitivamente, esos resultados eran de los números que uno más deseaba conocer, sobre todo el que trabaja estos temas. Pero ahorita usted hablaba de lo relativo a las críticas y al enfoque que se ha dado, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito por la decisión que tomó. Bueno, cada quien dice lo que piensa, pero lo cierto es que ese proceso ya pasó, con satisfacciones, con insatisfacciones, con la nueva realidad que plantea. Ahora bien, ya hay una realidad. Hay dos precandidatos del PRM, Hipólito Mejía y Luis Abinader, dos precandidatos del PLD, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, que una de esas cuatro personas sería el próximo presidente de la República, porque ellos están sustentados en las plataformas políticas que representarían la posibilidad de éxito electoral. Uno de esos será el próximo presidente. Y precisamente con relación a ese tema de Gonzalo, es importante que se ha querido, no que se ha querido, no, sino la importancia de que el electorado en este proceso de transición política, los procesos de transición siempre son tensos, siempre generan incertidumbre en los pueblos, y es importante entonces que se conozca, porque uno ve que se vende mucho y se dice que Gonzalo es Danilo. No. Danilo Medina es Danilo Medina y Gonzalo Castillo es Gonzalo Castillo. Que se monte en esa maquinaria política, que le dé su apoyo, no es lo mismo. Entonces, usted no puede confundir y pensar que al darle un voto al precandidato Gonzalo, se lo está dando al presidente Danilo Medina. Hay una realidad. Después que un candidato, un político gana, es él el que toma las decisiones, es él el que emite los decretos. Y por más que quiera, por más que yo lo quiera y lo ame, no, el presidente soy yo. Ya en esta etapa, el presidente Danilo Medina salió del escenario, le queda un año de gobierno, pero a partir de si finalmente resulta ganador la persona que impulsa a Gonzalo, que impulsa su plataforma política, es a él a quien hay que pedirles cuenta, es a él. Por tanto, es a él a quien tenemos que conocer su pensamiento, qué piensa sobre la deuda, qué piensa sobre la corrupción, qué piensa sobre el sistema de justicia, qué piensa sobre temas que se debaten con tanta intensidad en el país, como la penalización o despenalización del tema del aborto. Es ya un nuevo presidente, es una nueva realidad. Y los países, especialmente en América Latina y la República Dominicana, hay muchísimos ejemplos de lo que sucede. A veces usted se monta un candidato, lo hace presidente y resulta algo exactamente contrario a usted. En Ecuador ahora, por ejemplo, lo están viviendo con Lenín Moreno, que Correa lo hizo presidente, y miren lo que ha pasado. Con esto no quiero decir para nada que es mejor o que es peor, no, que el candidato es Gonzalo Castillo, no Danilo Medina. No se trata de eso, son personas diferentes. Y después que usted tiene el poder, es usted el que decide, no podemos ir a pedirle cuenta al presidente Medina. Parece que lo que están asesorando los estrategas de Gonzalo han entendido ese punto que tú refieres, querida Yanesi. Ayer, en el acto de endoso de 16 miembros del comité político, en su discurso, Gonzalo se presentó como el continuador de la obra de Danilo. Y eso es correcto. Uno hacia adentro, hacia los PLDistas, y otro hacia afuera. El presidente Danilo Medina, su popularidad a esta altura de juego, después de 7 años, anda por más del 50%. O sea que eso no es desdeñable. Pero él dijo que le va a imprimir al nuevo gobierno, porque él es sangre nueva, porque él es joven, la visión del siglo XXI. Parece que le han dicho, está bien, tú vas a ser el continuador de Danilo, pero di lo que tú vas a hacer y lo que tú piensas, para que no siembre la sensación de que va a ser un sello gomígrafo. Dos aspectos. El asunto de quién podría
tener más ventaja para el 6 de octubre. Yo escribí ayer que es tamaña la tarea que tiene Gonzalo y su gente en menos de un mes de adversar a un 3 veces presidente de la República que tiene más de 2 años en campaña y encima de eso es el líder de una parte de ese partido, del Partido Morado, del PLD. Pero también hay que decir que lo que se está evidenciando es que Gonzalo va a contar con el incentivo, con el apoyo de la mayoría de la estructura del partido y se puede decir de todo el aparato gubernamental. Y eso va a pesar mucho porque ¿qué cantidad de gente va a ir a votar a las primarias del 6 de octubre? Eso es otra cosa. Están habilitados 7.422.000 y menudo, 7.400.000 personas. En ese sentido, quien lleve más gente a votar a una primaria interna para votar por un precandidato, o sea, el que va a ser candidato, no es ni siquiera el que va a ser el presidente de la República, entonces hay que tener mucha motivación. Número uno, estar como parte de una estructura, sentirse militante de una causa. Número dos, las simpatías que son naturales. Y número tres, que creo que es una de las ventajas de Gonzalo, quien movilice, quien lleve más gente a votar. En ese sentido, creo que es una ganancia neta. ¿Cuánto van a votar? La experiencia, por lo menos latinoamericana en primaria, es que siempre vota un 30-33%, como mucho, en las disputas internas, las elecciones internas de los partidos. Así que nadie espere que van a votar 5 o 6 millones de gente, porque la abstención va a estar, como es la media en las elecciones nacionales, de un 30, 28, 32%. Entonces, quien lleve más gente a votar tendrá ventaja. Una última cosa de mi parte, Yanesi. La unificación de las elecciones. Señores, eso se ha ido imponiendo poco a poco. Anoche, en Decisión 2020, nos correspondió a Catherine Hernández y a mí entrevistar al precandidato Abinader y traté de llevarlo a que fuera lo más concreto posible. Decía, señor Abinader, usted dijo que fue una mala idea separar las elecciones, él sostiene eso, pero no decía si es ahora o después, porque si fue una mala idea separarlas, él está de acuerdo con unificarlas. Pero él dijo que no está de acuerdo que se unifiquen antes de febrero próximo. Entonces ahí hay una diferencia en el PRM. Sí, con relación a ese tema, sí. Es importante, parece que el sector de Abinader había ponderado en algún momento la posibilidad de facilitar esa reforma ahora, quizás para antes de febrero. Pero parece ser que no. Lo digo porque a partir de las posiciones públicas de dos figuras del entorno de Abinader, que todo el que le da seguimiento a los procesos políticos sabe que son de, si hay 5, ellos son de los 2 primeros. Se trata de Antoliano Peralta, que es el abogado de confianza de Abinader, que emitió una declaración pública diciendo que para nada el PRM puede apoyar una reforma en este momento, y Antonio Almonte. Antonio Almonte es uno de los principales estrategas de Abinader y decía que esa reforma solo beneficia en términos de imagen pública a Leonel Fernández, que luego puede beneficiar a Medina, pero que solo perjudica al PRM ahora. Con eso lo que quiero decir es que parece que ese sector, que es el que tiene la mayoría y toma las decisiones en ese partido, no va a apoyar una reforma por ahora. Bueno, tú mencionaste ahorita a Rosario Espinal, nuestra invitada de ayer. Ella abordó ese tema y dijo que a quien más conviene unificar las elecciones es a la oposición. Ese punto de vista yo lo he estado sosteniendo. Y aplicó varios criterios, comenzando que quien de entrada tiene la ventaja es el partido de gobierno, tiene la mayor cantidad de alcaldes, la mayor cantidad de regidores, que son lo que van a estar aspirando, lo que significaría una derrota, una victoria del oficialismo en febrero, porque eso va a tener un impacto hacia mayo,
Pero no solamente un impacto que la gente va a decir, mire, esta gente ganaron, sino que, que quien pierda en febrero se va a echar. No es verdad que ningún candidato, alcalde, a vocal, a director de distrito municipal que pierda, se va a integrar a una campaña para legisladores y presidenciales en mayo. Y encima de eso, los que ganen van a estar muy imbuidos en la instalación, los que ganen las alcaldías, la regiduría. Entonces, ahí hay un problema del amor y del interés. Pero donde quería concluir al mencionar a Abinader, es que ayer, ustedes saben, en lo que anda el empresariado, el CONEC, consultando, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago emitió un comunicado apoyando la unificación de las elecciones y también la Federación de Comerciantes del Cibao. Miren cómo los agentes empresariales y ya determinados grupos de presión también se han estado moviendo alrededor de la conveniencia de unificar las elecciones, que en este momento esa modificación constitucional tiene mayoría, porque tú refieres la mayoría de Abinader a lo interno del PRM, pero recuerden que el primero que planteó eso fue el Partido Reformista, que tiene diputado, le siguió el PRD, que tiene diputado, le siguió Hipólito Mejía, que tiene diputado, y el danilismo, que tiene diputado, que tiene alrededor de 70, 72 diputados, está callado porque por donde quiera que vaya le conviene. Si son separadas, le conviene al PLD, pero si se unifican, eso tiene como compensación habilitar para el 24 al presidente Danilo Medina Sánchez. Bueno, señores, muchos temas. Ayer yo hablaba con la gente haciendo análisis, que quién gana, quién pierde. Ya nuestro invitado yo hoy vamos a hablar de todo este marketing político que se necesita. Pero la gente hablaba de quién gana, el tema de movilizar el voto. Y entonces hacía yo más o menos la siguiente reflexión, que Gonzalo Castillo se quedará con el voto duro del danilismo, más lo que pueda aportarle ese aparato amplio del Estado en capacidad de movilización, mientras que Leonel Fernández podría tener este tipo de voto, su voto duro, el voto de esperanza, de cambio, porque el que no ha tenido dentro del PLD la oportunidad de participar de las mieles del poder en este proceso, pues podría ver en él la oportunidad de llegar y tendría el voto de un posible voto de miedo por el tema a perder el poder. Más o menos por ahí podría andar. Bueno, hay otro aspecto a considerar que desfavorece a Leonel. Nosotros no somos ingenieros ni constructores, pero Leonel, a diferencia de Gonzalo, tiene un techo. Algunos dicen que es un techo armado, eso, de concreto, de la imposibilidad de crecer. Pero vamos a la pausa, vamos a hablar con Melvin Peña. No sé si le dejamos algún tema a él que tratar, porque hemos discurrido nosotros con largueza del tema político electoral de posicionamiento. Continuamos con Enfoque Matinal. Continuamos en Enfoque Matinal y a ustedes gracias por seguir ahí pendiente, y tenemos una entrevista súper interesante porque vamos a tratar los temas del momento y es cómo mercadearse, cómo venderse bien. Por eso Melvin Peña, experto en comunicación, está aquí con nosotros. Gracias, y vamos a pedirles dispensa porque lo hemos trasnochado hoy, pero ustedes están aquí tan temprano. Yo me despierto muy temprano, Yanesi, quizás demasiado. ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. A él le cabe más aquello de consultor. Sí, consejero ahí. Consejero, sí. Eso es una forma más humilde de llamarse experto. No. Bueno, yo digo consultor y consejero porque, bueno, el término de experto es tan difícil mantenerse actualizado. Ahora, el mundo es tan cambiante que es casi imposible mantenerse actualizado. Entonces, un consultor es un consejero. A veces se le echa la culpa a los... Yo veo en esto de comunicación política, bueno, los consultores de Gonzalo, los consultores de Abinader. Oye, tú das consejos, tú haces recomendaciones. Al fin y al cabo, quien implementa es el candidato. Ya.
Pues vamos a comenzar por ahí. Hay una vorágine ahora mismo política por el tema de la competencia interna de los candidatos, especialmente en el PLD, porque viene un candidato nuevo a competir con alguien ya experto en la materia. La posibilidad de éxito de cómo vender un producto nuevo para que se lo compren. Bueno, yo creo que lo primero que tú tienes que definir para hacer una propuesta electoral o una propuesta de producto al mercado es definir tu narrativa, que es sobre lo único que tú tienes control, ¿no? ¿Cuál es tu historia y cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es la tierra prometida que tú pretendes entregarle a tus votantes, a tus consumidores o a tus usuarios? Eso tiene que ir en sintonía con lo que ha sido tu vida para que tenga credibilidad. Hay que escenificar esa narrativa, hacerla tangible, visible literalmente a los ojos de la audiencia. Hay que buscarse un enemigo. Fíjate que en cualquier película, o un adversario al cual vencer, fíjate en cualquier película o historia, si a los 5 minutos de tú o leer o ver una película, leer una novela o enfrentarte a una historia, no hay un obstáculo que vencer, no hay un enemigo, pues ya se cae la tensión. Entonces todas esas cosas hay que irlas articulando, ir pensando en los accidentes dramáticos y si uno quisiera aplicarlo al escenario actual con el tema del momento, con el señor Gonzalo Castillo, que es el que tiene la atención aglutinada ahora porque es lo nuevo. Yo creo que hay una opinión más o menos consensuada de que él carece de una narrativa, ¿no? De una propuesta, más allá de decir que será la continuidad de la obra de Danilo, una cosa que sintoniza, entiendo yo, sintoniza con, digamos, con el segmento de mercado de mercado electoral que ya él tiene cautivo, pero debe atraer otros grupos, y para eso, grupos dentro del PLD y fuera del PLD, porque las primarias son abiertas, y para eso debe presentar una visión de país, que es lo que piensa sobre no solo los grandes temas. Por ejemplo, él publica hoy un anuncio dando las gracias a los votantes, a los encuestados, ¿no?, por haberlo elegido, y lo titula como Nuevas Ideas. Pero cuando, así, no es ideas en mayúscula y grande, pero cuando tú empiezas a leer los párrafos, no hay una sola idea nueva, no hay una sola idea nueva. Y temas hay demás para proponer nuevas ideas: el empoderamiento femenino, la equidad de género, matrimonio igualitario, el manejo de los datos, la privacidad de la gente, o sea, la tecnología, el emprendimiento. Vamos a seguir con ese producto nuevo llamado Gonzalo Castillo. Incluso tiene dificultades, porque a pesar de que él reivindica que está en el PLD desde 1979, la gente no lo identifica como un político, lo identifica como un empresario exitoso. Incluso en la tradición política dominicana, si tú te vas desde la década de los 60, o es un tribuno, un orador, un intelectual, tú coges a Balaguer, a Peña, a Juan Bosch, o un político curtido, práctico, como Danilo Medina. Entonces a Gonzalo le están vendiendo como el hombre exitoso, el hombre que viene de abajo, hijo de barbero y de ama de casa, que a los 23 años ya tenía su empresa, como alguien de éxito. ¿Tú crees que por ahí es que debe ir la construcción de ese producto para hacerlo potable al electorado? Un electorado tan variado que está entre 7,4 millones de electores. Eso no es malo,
Yo pienso que eso es bueno, fíjate, porque primero tiene que ser una narrativa coherente con lo que tú eres, con lo que ha sido tu pasado, Tú no puedes traer por las greñas un discurso. Eso, en ese sentido, a mí me parece bueno. No me parece una desventaja que sea... En este momento, en esta coyuntura, no me parece una desventaja que no venga del mundo de la política, porque en la percepción, digamos, nacional, sino como un empresario exitoso, porque este es el momento de los outsiders, de las caras frescas. En Costa Rica, por ejemplo, el presidente pasado, no lo conocía nadie, era un profesor de historia, consultor del PNUD, y él iba tocando las puertas de la casa, él le decía, oiga, yo soy tal gente, y yo decía, pero yo no lo conozco, ¿por qué voy a votar por usted? Y digo, por eso mismo, porque no me conoce, da una oportunidad a una cara fresca. Luego él casi estuvo a punto de ser presidente, ahora, a mí se me escapan los nombres, pero un predicador evangélico que era un desconocido. Donald Trump, o sea, yo no lo veo que eso sea una debilidad, eso es frescura también. Ahora, lo del tiempo, si tú decides ahora tener un niño y concebirlo por las vías naturales, ni adopción ni nada de eso, tú necesitas 9 meses. Lo del tiempo sí, pero que sea... yo creo que una cara fresca también ha significado que él le ha sumado una energía, una emoción a la contienda electoral. Melvin, cuando usted habla de los... Perdón, y déjame decir algo más sobre el desconocimiento. Yo no creo que ese desconocimiento sea tan grave como lo pintan, porque acuérdate que él tiene 7 años siendo ministro, 7 años, ¿verdad? Sí, o 6, siendo ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, cualquiera que sea, no Gonzalo Castillo, tiene la particularidad de que su obra es muy tangible. Primero es nacional, y su obra, o la ausencia de sus obras, es muy tangible, es muy evidente y de impacto inmediato. No así como, por ejemplo, el que trabaja con educación, o el que trabaja con ambiente, con medio ambiente, o el que trabaja con la justicia, ¿no? Que son temas que necesitan una evolución o son intangibles. Melvin, con relación al tema del outsider, al que hacía referencia, y el éxito que han tenido figuras así, que no son conocidas políticamente, pero también hay una realidad, y me gustaría su reflexión sobre ese tema. Generalmente los outsiders son contra sistema, es contra lo que está, pero este no es el caso, es para que siga el sistema, la propuesta. Exactamente, sí, yo creo que es muy interesante esa observación. Aquí se habla mucho de cambio, de cambio o de sangre nueva en el partido, en el poder. Bueno, sangre nueva porque es una cara relativamente fresca, pero con ideas viejas. Un político del siglo XXI, pero que parece que no puede evolucionar un discurso. Por cierto, fíjate, y no puede evolucionar un discurso. Fíjate, por ejemplo, que en su discurso de agradecimiento, es verdad que si breve, ¿cómo dice la máxima esa de Ciorán? Si bueno y breve, dos veces bueno. O algo así. Pero un discurso, él da las gracias por su elección en el sector danilista. Y apenas puede hablar 2 minutos. Se ha hecho como ya famoso por los memes, por los autogoles que mete, y alguien piensa que es como Hipólito redivivo. Entonces, discurso de cambio. En República Dominicana no hay discurso de cambio. No lo tiene Gonzalo, pero tampoco lo tiene la oposición. Todo lo que plantean es la continuidad, no el cambio. Exacto, entonces en eso, como que calificarlo de outsider sería... No, outsider no es, pero
Y qué bueno que me lo mencionas, porque quizá me da la oportunidad de reflexionar sobre eso. Yo quise decir solamente en términos de frescura, o sea, es una de frescura. Gonzalo tiene una imagen fresca, es telegénico y es carismático, esas cosas cuentan. Pero su discurso es viejo. Entonces, dámele alguna... Fíjate que tiene una identidad visual, la tiene ya, salió con identidad visual, con unos símbolos, con unos códigos visuales, camisa manga corta, un logo, una capacidad de ejecución muy buena en sus producciones, en sus piezas de comunicación. O sea, eso no se monta de un día para otro, o sea... evidentemente que el proyecto de Gonzalo era un plan que estaba caminando. Incluso en estas encuestas que se hicieron, según las filtraciones, Yanesia estaba pidiendo que se publicaran los resultados de las mediciones. Me cuenta, a mí no me crea, que Gonzalo aparece con un 70% más o menos que lo conocen a nivel nacional, que sería mucho en su caso. Entonces tiene posibilidades de crecer. Entonces yo iba a la otra orilla. ¿Es una ventaja o desventaja que él va a adversar a un 3 veces presidente de la República, que tiene mucho más tiempo que él en campaña, tiene más de 2 años, e incluso que es el líder de una parte del partido en el poder? Háblame de qué ventaja y desventaja tú le ves entonces, comparado con Gonzalo, a Leonel Fernández. Bueno, vamos a listar. Digamos que del lado de Gonzalo tiene el endoso del presidente. Y yo creo que puede transferir sus votos a lo interno del partido. Primarias abiertas es un escenario que no conocemos. No sabemos lo que va a pasar ahí, pero endoso del presidente. El endoso de dinero, de logística, de capacidad de comunicación, clarísimo. Tiene a su favor también que es un tipo que conecta, es un empresario, pero fíjate, es un tipo que conecta con el pueblo. Es un tipo también que conecta con las élites empresariales. Está ahí en ese grupo. Tiene una capacidad, no solo tiene el financiamiento público, sino tiene una capacidad de recaudación importante, y lo ha demostrado. Entonces todas esas son ventajas. Ahora bien, es un tipo, evidentemente no es una persona elocuente, no lo es. Frente a un veterano como el expresidente Fernández, locuaz, que ya tiene mucho tiempo haciendo campaña, que le tumbó el pulso al presidente Medina en el tema de la reelección. Si yo tuviera que apostar dinero, yo diría que las ventajas son de que Leonel está en una posición mucho más idónea para ganar. Pero nadie sabe lo que va a pasar. A propósito de dinero, eso que tú mencionas, Gonzalo tiene esta noche en Cuesta Hermosa un cóctel a 500 pesos de entrada. 500,000. Yo pensaba que usted iba. 500,000 pesos. Él lo tenía programado desde antes, así que parece que estaba seguro de su triunfo. Sí. Y otra parte del dinero... Y la cena, fíjate que hizo... 5 millones de pesos. Y el concurso que está haciendo... 2 millones de pesos. Sí. Una pregunta. Por cierto, no 2 millones de pesos, más que todos los premios que se dan aquí. Sí, vamos a seguir hablando ya para de que eso. la pregunta quede en el aire. Ese uso así quizás que se pueda percibir desproporcionado de recursos, ¿es positivo o negativo? Pero será después de la pausa. Sí, déjalo en el aire. Vamos a una pausa. Continuamos en Enfoque Matinal y antes de irnos a la pausa conversamos con Melvin Peña, consultor en comunicación, y dejamos la pregunta en el aire de que al precandidato Gonzalo Castillo se le vincula mucho con el tema de los recursos, que hay un uso desproporcionado del dinero. Entonces nos gustaría su lectura desde el punto de vista comunicacional, si eso es una ventaja en principio, pero quizás puede convertirse en algo que quizás la ciudadanía pueda verlo de manera quizás un poco cuestionable en algún momento. ¿Cómo usarlo de manera adecuada?
Mira, yo creo que él no le quedaba otra opción si quería ser un competidor serio, ¿verdad? Quiero decir, que planteara una ofensiva seria a Leonel Fernández. No le quedaba otra opción que una comunicación profusa, intensa, porque tenía apenas 2 meses, ¿no? 2 meses y pico de campaña, frente a un candidato que tenía 2 años o más, un precandidato que tenía 2 años o más. No le quedaba otra opción. Ahora, saber cuánto es demasiado es también otro desafío. Y por los memes que están circulando, ¿no? Es evidente que la inversión en comunicación luce excesiva, ¿no? Luce excesiva. Fíjate, uno de esos memes que me pareció muy gracioso es que uno exprime la pasta dental y le sale Gonzalo. Entonces, para un candidato también que se le asocia al escándalo de corrupción de Odebrecht, ¿no? Que le arrastra ese fantasma de enriquecimiento ilícito, lo que circula en las redes, ¿no? Y sobre todo lo que circula en los canales de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, que es por donde se va a hacer la verdadera campaña. O sea, la verdadera campaña se va a hacer en la pantalla chica, siempre la televisión, pero una pantalla todavía más chica. Entonces, parece que ya luce excesivo. Ahora, si los candidatos realmente usaran los mecanismos de innovación en la comunicación política que están a disposición, digamos, de la sociedad, no tuviéramos que estar hablando por intuición. Parece que, sino con mediciones. Hay una cosa que se llama el Big Data, que te permite hacer lo que se llama una microsegmentación. O sea, hablarle casi uno a uno a tu gente. Fíjate, por ejemplo, si ustedes están suscritos a alguna de las plataformas de los candidatos norteamericanos, yo estoy suscrito, solo para saber, a la de Obama, a la de Biden, a la de Beto, y es una comunicación tan puntual que parece que te están escribiendo a ti solo. Pero no, aquí se está usando, no se está usando ningún mecanismo de innovación. O sea, es posible segmentar a unos niveles máximos para que tu comunicación sea certera como un láser. Y me habla entonces de la saturación en cuanto a publicidad, a propaganda, porque aparentemente, no solamente por los memes, lo que se dice en las redes, ha saturado la campaña de Gonzalo. Tú mencionabas alguna referencia. Me enteré por unos compañeros de noticiero que ahora la Real Academia está incorporando una nueva definición de lo que es noticiero, que son los anuncios de González más algunas noticias. La saturación. Sí. No, bueno, yo creía que había agotado eso en la intervención. Pero es negativo. Tú estás viendo negativo la saturación de la campaña. Yo creo que eso está reforzando. Sí, yo creo que eso está reforzando. Yo creo que ya debería pensar a dosificar. Yo creo que, o no dosificar, yo creo que hacer una comunicación tipo láser, porque realmente te lo permite, la tecnología de ahora te lo permite, que la comunicación vaya, que tú no lances una red tan amplia, que la comunicación vaya exactamente donde tú quieres ir. Y ya se están notando visos de saturación y que refuerzan la idea de que es una candidatura financiada digamos, por los fondos ilícitos provenientes de las obras sobrevaluadas, la intervención del poder, etcétera. O sea, ya hay argumentos que... con relación a ese tema, ¿es suficiente el tema de los 26 días que quedan hoy? Mañana serán 25. Fuera de cámara hablábamos de que ya ese tema está bastante agotado.
Pero las posibilidades de éxito de una campaña que tiene que ser intensa para poder hacer quizás con estrategias lo que el tiempo no te permite hacer, no hay tiempo. Yo creo que nadie sabe nada sobre lo que va a pasar y cualquier cosa es especulación, pero tengo que contestarte, yo creo que no hay tiempo. Yo creo que ya no hay tiempo para vencer a Leonel. Otra cosa, en la otra acera, la oposición política, si tú me preguntas a mí, pero tú eres el entrevistado, yo diría que su discurso no lo vemos en sintonía con las expectativas de la población. Entonces eso podría ser un punto a favor del partido en el gobierno, sea cual fuere su candidato. ¿Cuál es la oposición política? El PRM, vamos a sintetizar ahí, por ese lado el PRM... Abinader y algunos sectores que se consideran alternativos, como Guillermo Moreno y Comparte. Bueno, Abinader sigue siendo un candidato soporífero, adormecedor, lento en la respuesta, lento en las reacciones, con una incapacidad increíble para construir titulares, para arrinconar el gobierno en esta situación, por ejemplo, frente a todo lo que ha explotado en este país. Fíjate, en junio, a partir de junio, este país es otro. O sea, el intento de asesinato de David, ¿cómo se llama? El pelotero David Ortiz, que Punta Cana, que la crisis del turismo, que el César el abusador, o sea, un narcoestado. Y tú oyes a Abinader diciendo ayer que solo el cambio, solo Dios detiene el cambio. Por Dios, Dios es pro cambio. No puede decir una cosa así. Dios es pro cambio. O sea, que si él no es presidente es porque Dios no quiso. Por Dios. Yo no me gusta citarme, y sobre todo citarme tanto, porque lo he dicho tanto esto. Yo escribí un artículo que me hizo medio famosillo en el ámbito político, que fue en las elecciones pasadas, Abinader el candidato Me Too. Me Too, como ustedes saben, en mercadeo es un producto que repite la experiencia o la oferta de uno existente. Un banco saca una cuenta de ahorro y otro banco saca otra cuenta de ahorro. Abinader, ninguna de sus propuestas son de cambio, son de ampliar lo existente o continuar lo existente. Melvin. La mujer de Abinader, ¿cómo se llama ella? Raquel, tiene más chispa que él, mírala en Twitter para que tú veas. Tiene mucho más chispa que Abinader. Es un candidato que carece de chispa, que tira patadas voladoras, trae un día a Giuliani y luego no hay más seguimiento del tema de seguridad. Giuliani le roba la audiencia. Guillermo Moreno todavía luce un peso pluma. Pues entonces usted no prevé que se pueda producir un cambio en función ya de las ofertas que hay, y de que haya un cambio de gobierno o de partido por lo menos, porque habrá un cambio de presidente. No, yo creo que esa es una posibilidad. Cambio no va a haber, alternancia sí puede haber. Cambio no va a haber. Cambio no va a haber porque Abinader no tiene un discurso de cambio, no lo tiene. Ahora, alternancia sí puede haber por hartazgo. O sea, por hartazgo, por la soberbia del PLD en el poder, que de verdad ha perdido el sentido de la realidad en muchas cosas. Tú te das cuenta que están borrachos de poder, ahitos de poder, que no tienen la mínima, no guardan las formas, no disimulan nada, puede haber un cambio por hartazgo, por cansancio. El hecho de que, por ejemplo... o mejor dicho, me corrijo, no un cambio, una alternancia. Sí. El hecho de que los miembros del comité político, que ya tienen 16 años en el gobierno, y ese tipo de cosas, le den apoyo a Gonzalo.
Y Leonel Fernández lleva 8 años fuera del gobierno, él y su gente, y han construido, de hecho el propio sector del presidente Medina dicen que tiene la oposición dentro de su partido. ¿Usted cree que podría quizás capitalizar un poco ese anhelo de la gente de algo diferente o no? Corrección, no 16, 20 años. Y Leonel, 8 años fuera, mira, pero tres veces presidente. Sí, eso es. Como dice Gonzalo, un cortecito ahí que se ha viralizado. Repíteme la pregunta. Lo que digo es que quizás la posibilidad, a pesar de que Leonel, como dice Nelson, ya ha sido 3 veces presidente de la República, que es el mismo partido, sin embargo, él en esta etapa luce distanciado de esa cúpula que le ha dado la espalda para apoyar otro proyecto político, independientemente de que quizás a la hora de la elección de la candidatura ya tengan que ir todos juntos, pero probablemente capitalice mejor la idea de caras nuevas en el Estado, porque la cara nueva nada más no eres tú, es todo lo que te acompaña. Eso sería probable que quizás se pueda mercadear así. No hay fresco, fuera de la carita física, la telegenia y la sonrisa de Gustavo y su gesto, no hay novedad, son fósiles los que apoyan a Gustavo y el a Montalvo, deja a Gustavo tranquilo. A Gonzalo son fósiles los que lo apoyan, el discurso de Gonzalo es viejo y el ciclo político de Leonel de verdad está vigente porque esta es una sociedad lenta en el cambio, ¿no? O en propiciar cambios, ¿no? Pero tampoco no hay frescura en Fernández, pero por supuesto cuenta con la veteranía, cuenta con una obra que exhibir, cuenta con un tiempo de campaña que no tiene Gonzalo, tiene un discurso, es elocuente, tiene carisma, se afeitó el bigote. Eso es lo único nuevo. Melvin, tenemos que aprovechar tu presencia aquí. Usted ve a Melvin ahí, Yanesi, pero ese hombre tiene una hoja de servicio, que si decimos el currículum, los años de lucha en contienda, comunicación corporativa, le ha estado a la cabeza de importantes instituciones nacionales, incluyendo bancarias. En ese sentido, tú debes saber, comerte, que hay cosas, cuando tú vas a vender un producto, que se dicen las favorables, otras, se discuten las conveniencias y las inconveniencias. Entonces, hay unas especulaciones, un chisme alrededor del manejo de las encuestas de las cuales salió Gonzalo. Porque solamente se dijo ganó Gonzalo, eso es lo único. Uno sabe que Domínguez Brito quedó en segundo lugar porque él lo dijo. No me favorecieron 3 de 4 encuestas. Entonces, yo he dicho aquí, tal vez por condescendencia, que no se quería ver número bajito de algunos precandidatos. Tal vez que no querían que se viera la diferencia entre Gonzalo y Leonel, o entre Gonzalo y Abinader. Ese manejo, ¿tú crees que es conveniente la bruma alrededor de los números que se manejan? Mira, el manejo que se dio a la difusión de los resultados de la encuesta te dice que esta gente del PLD son fósiles, que no entienden, de verdad, no entienden el momento. O sea, el mundo vive una etapa de transparencia y rendición de cuentas. No porque la gente quiera desnudarse, no es por eso, es porque no tiene opción. O sea, no es porque las instituciones públicas o privadas quieran ser transparentes, es porque no tiene opción. O sea, no se difundieron los resultados de las encuestas, pero a ti no te han llegado, porque a mí me han llegado. Sí, eso dijo yo. ¿Te han llegado? Eso está en manos de los equipos políticos de cada precandidato. ¿Qué es lo que cuando ante el silencio el rumor llena los vacíos? Llena los vacíos. Yo no creo que la intención era que no se conociera. Claro, yo tenía algún motivo muy fuerte tenían para no darla, no presentar la ficha técnica ni nada de eso, ni los resultados específicos, pero yo no creo que sea
que la gente no supiera cómo queda Gonzalo frente a Leonel o frente a Abinader, porque eso no era lo que se estaba midiendo. Se estaba midiendo la simpatía de los votantes, de los precandidatos de la tendencia danilista, entre ellos mismos, la competencia entre ellos mismos, cuál sería mejor parado, cuál podía enfrentar mejor pero dicen que fue que a Leonel y luego a Abinader. Yo más bien creo que yo presumo que no se quería que se viera cómo quedaba Gonzalo frente a los demás. Yo creo que ninguno siquiera tuvo un 40% o un 50% de aprobación o de preferencia. Ninguno lo tuvo. Yo creo que los márgenes, cuando se promedien, si se pudieran promediar las tres, porque yo hice el ejercicio de promediar, según lo que me ha llegado, ¿no? Llenando el vacío de información con rumores. Si se promedian las encuestas, las cuatro se hicieron, los resultados de las 4 encuestas, hay un empate técnico entre Domínguez Brito y Gonzalo. Y ninguno. ¿Ellos todos y ninguno? No, Domínguez Brito. O sea, entre las opciones Domínguez Brito, Gonzalo y la opción ninguno. Entonces hay un empate técnico, eso es lo que le estoy diciendo. Exacto. Los mejores y ninguno salen empate. Sí, en un promedio de las encuestas que me han llegado a mí. Bueno, ahí lo dice Melvin, está llenando un vacío él. Claro. Yo también he recibido. Pero que en este momento, o sea, tú no tienes opción que no sea la transparencia. No porque tú la prefieras, es que no tienes opción. La opinión pública ya no es necesariamente lo que se publica, sino lo que se comparte. Así bueno, vamos a darte las gracias a Melvin Peña por acompañarnos en esta mañana. Yo creo que mucha generosidad de tu parte, que estés frente a este público. Y veo que tú estás muy actualizado. No, porque con Melvin es muy bueno hablar de la realidad internacional, de lo que pasa en el mundo en materia de comunicación, de estrategia política, pero también en el patio. Entonces, como tú bien dices, yo suscribo eso, aquí no se sabe lo que va a pasar el 6 de octubre, entonces no vamos ni a... Ni en el 2020 tampoco. Mucho menos. Sí. Incluso una de las virtudes de esta coyuntura es que nunca se había visto tanta indefinición a tan poco tiempo de unas elecciones nacionales. Lo que sí tú sabes que va a ser una campaña brutalmente sucia, yo creo que es superior a la campaña del 94, que yo recuerdo, es la campaña que yo recuerdo más sucia, y que la Junta Central Electoral no va a ser capaz de frenar todo lo sucio que puede ser esta campaña. Bueno, Melvin Peña, consultor en comunicación política, ha sido nuestro invitado. Usted tome y deje, según su conveniencia. Continuamos. Continuamos con temas interesantes. En esta ocasión vamos a hablar de algo fundamental, el recurso agua. Por eso nuestro invitado es Carlos Esper, director del proyecto de Total Solution Dominicana. Vamos a hablar del recurso agua desde otra perspectiva, el proceso de desalinización. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Y gracias primero por venir a Enfoque Matinal. No, gracias a ustedes que por la amabilidad de invitarnos y darnos la oportunidad de comentar un poco lo que es el proceso de desalinización. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es retirar las sales del mar, de los océanos, ¿cierto? Para potabilizarlas, hacerlas aptas para el consumo humano. La diferencia está entre el agua que nosotros consumimos y el agua del mar, es que tenemos 35.000 partes por millón de sales en el agua del mar versus las 600 máximo que debería tener el agua que consumimos. Entonces retiramos con un proceso de ósmosis inversa todas las sales que están en el agua y la depuramos a un punto en que se convierte en agua destilada.
Cuando la conviertes en agua destilada es agua sin sales en lo absoluto, con lo cual tenemos que ir a un proceso de post-tratamiento en la que remineralizamos esa agua destilada para hacerla apta para consumo humano. Entonces, ese proyecto lo lleva la empresa. Cuando hablábamos fuera en la pausa del tema de la importancia, esa podría ser quizás una respuesta a cuando viene la escasez de agua en tiempos de sequía, porque ya se está viendo un problema real. Ahora hay varios sectores con un servicio muy limitado del agua. ¿Eso podría ser una respuesta a ese problema permanente? Absolutamente. La desalinización lo que propende es a dar seguridad en el suministro del agua potable al consumidor final. Incluso tenemos la posibilidad, esta es una tecnología de origen israelí que ha dado la posibilidad de que Israel hoy sea un país que tiene cultivos, que sea del desierto pasó ahora a ser un país verde. De hecho, exporta agua. La empresa IDE Technologies, que nosotros representamos, es incluso la que tiene la planta desalinizadora, la diseñó, la construyó y la opera más grande del planeta, con 624,000 metros cúbicos diarios de agua. Para que tengas una idea, 2 plantas como esa podrían suplir todas las necesidades, el 100% de las necesidades de Santo Domingo. Pero usted lo habla así, de repente me viene a la mente que quizás el proyecto, desarrollar un proyecto de esa naturaleza para suplir de agua a la población tiene que ser costoso. ¿Cómo se hace y el costo que conlleva? Tendrías 2 tipos de costos, ¿verdad? El costo de la inversión y el costo de la operación. En el costo de la inversión, si yo comparo lo que me puede costar una planta desalinizadora con embalses, de hecho ha habido la tendencia, que lo he podido apreciar en la prensa, de que la solución es la construcción de nuevos embalses. La construcción de nuevos embalses en República Dominicana estaría por el orden de los 6.000, 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué ocurre con el embalse? Si bien es una opción, también es un hecho cierto que vamos a depender de que llueva para llenar esos embalses. O sea que puedes tener, como tenemos la situación ahora de extrema sequía, embalses que están en niveles críticos de suministro. En cambio, una inversión en una planta desalinizadora te otorga la seguridad de que llueva o no llueva, vas a tener el suministro de agua, pero además de eso, la inversión va a ser siempre muy por debajo de lo que es una inversión en embalses. ¿Y de cuánto es la inversión en una planta de ese tipo? Bueno, por ejemplo, una planta como la que te acabo de comentar, esa planta en Israel costó $1.000 millones y daría la mitad del agua de lo que requiere Santo Domingo. Para que tenga la mitad del agua que requiere Santo Domingo. Pero es muy difícil lograr decirte, todas las plantas de 624,000 metros cúbicos van a costar $1.000 millones porque va a depender de los niveles de salinidad que tengas en el agua, la proximidad que tengas al agua de mar, al acceso de agua de mar, el costo de los terrenos del frente marino, la suciedad que pueda haber implícita dentro del agua, el pretratamiento que deba llevar, en fin, hay una serie de considerandos. Pero luego tenemos el proceso de operación. Nuestras plantas, las plantas que diseña IDE Technologies, son libres de químicos. Nosotros no utilizamos químicos, lo que utilizamos es ósmosis inversa. A una gran presión, aplicamos una gran presión al agua de mar, la pasamos por las membranas a través de un proceso de ósmosis inversa, al punto que, como te comenté, sale agua destilada del otro lado. Entonces, tenemos además un proceso de ósmosis directa, que es con lo cual nosotros estamos permanentemente limpiando las membranas para evitar el uso de químicos para desincrustación de la membrana. Entonces, no estoy utilizando químicos. Como mantengo la membrana limpia, estoy permanentemente utilizando la misma cantidad de energía. Entonces logro costos de producción de esa agua potable por debajo de lo que actualmente la Corporación de Acueducto Metropolitano de Santo Domingo gasta en potabilizar el agua. Nosotros estamos casi 10 centavos por debajo de dólar por metro cúbico. Eso es en la producción, lo permanente. En la producción del metro cúbico de agua. Y entonces, vamos a suponer un botellón de agua, ¿a qué precio llegaría al consumidor final? No, nosotros no embotellaríamos el agua, la suministraríamos directamente a la llave. La ventaja de esto es que, ¿qué ocurre? La CAS provee agua potable, agua que puedes beber directamente. Lo que ocurre es lo siguiente, todo el mundo tiene un tinaco en casa y el servicio de la CAS hay veces que es suspendido. Entonces la gente saca agua de pozo. Cuando utilizas agua de pozo estás contaminando el tinaco.
Cuando llega el agua de la CAS a tu tinaco con agua contaminada, contaminas el agua de la CAS. Entonces, ¿cuál es el uso y costumbre? Comprar agua embotellada. 95% de la población compra agua embotellada. ¿Por qué? Porque cuando sacas agua del pozo, los filtrantes del pozo séptico, que normalmente está en la casa o en el edificio, contaminan el acuífero que tienes debajo. Como solamente hay un 30, un 28, un 30% de desagües, de aguas negras, de canalización de aguas negras, de alcantarillado, en Santo Domingo, significa que hay un 70% de presión sobre el acuífero en materia de contaminación bacteriológica. Entonces, por eso consumimos agua embotellada. ¿Y cómo funcionaría? ¿Con energía? ¿El costo no sería muy elevado? No, nosotros hemos logrado, y de hecho tenemos una tendencia a bajarlo, hemos logrado 2.8 kilovatios por metro cúbico. Y estamos tendiendo ya en la tecnología a bajarlo a 2.5. Estamos hablando de 3 a 4 veces menos consumo que los competidores. Bueno, pero parece muy bonito todo lo que usted está diciendo. Eso si es lo que lo compramos transmitir. así, ¿por qué entonces el Estado no se ha interesado en desarrollar un proyecto de ese tipo? Porque hay la absoluta convicción de que es algo muy costoso. Y ese es el mito que estamos tratando de romper, y por eso hicimos el miércoles pasado un evento en el Paraninfo de la Facultad de Economía, auspiciado por la Facultad de Ingeniería de la UAS y la Mesa del Agua, que es el organismo rector que agrupa a todas las instituciones que tienen que ver con el agua en este país, para justamente hablar de por qué la desalinización de agua es absolutamente viable, costo efectiva para República Dominicana como una solución al problema de la sequía. Es que usted me está hablando que hay que romper el mito del costo como si fuera un proyecto que le estamos presentando a la población en general, y no se trata de eso. Ustedes se lo presentan a técnicos que conocen. Correcto. Y que tienen la capacidad de decir ciertamente es un proyecto Correcto. Viable y que no resulta tan como nos lo han vendido, y la receptividad que han tenido del sector estatal para la posibilidad de desarrollar el proyecto, ¿cómo va? Excelente pregunta, porque has dado exactamente en el blanco. Nosotros tenemos que dar a conocer esta tecnología a los técnicos que llevan el tema del agua. Por eso el evento fue organizado por la Mesa del Agua, uno de los organizadores. Nosotros tenemos que llevar a esos técnicos, a esos tomadores de decisión, la información necesaria para que puedan conocer sobre la tecnología de IDEL Technologies y saber que hay una opción en el mercado real, operativa, funcionando, que puede ser costo efectiva para República Dominicana. Esa es la tarea que tenemos como representantes de la empresa aquí en República Dominicana. Pero y el tema energético, que resultaría como lo más adverso, ¿verdad?, para el funcionamiento de una planta de ese tipo. Aquí todavía hay deficiencia en el servicio de energía eléctrica. ¿Y cómo funcionaría eso de manera permanente? No sé, como que me falta información sobre ese proceso. Bueno, supieras que el problema de República Dominicana no es un problema de generación. Ustedes tienen suficiente capacidad de generación en el país para atender absolutamente el 100% de la demanda y más. De hecho, ustedes tienen una planta de energía apagada todo el día, que es la de San Francisco de Macorís, que se usa solamente para momentos pico. Ustedes tienen capacidad de generación, tienen problemas de distribución, pero no de generación. Entonces, las plantas de desalinización se pueden ubicar próximas a una planta de generación. Se puede construir una planta de generación, dependiendo de las capacidades, veríamos si es necesario construir una planta de generación propia o sencillamente conectarnos a la red. Pero te digo más, si nosotros, por ejemplo, identificáramos un proyecto donde pudiéramos colocar una planta de desalinización al lado de Punta Catalina, los costos todavía se van mucho más abajo, porque utilizaríamos el calor residual de la planta termoeléctrica de Punta Catalina para destilar agua de mar y utilizar esa agua para luego remineralizarla y formar parte de la fórmula de ósmosis inversa y proporcionar agua potable. O sea que una térmica abarata aún más los costos de metro cúbico de agua. Desde su punto de vista, ¿esa sería la solución al tema de la escasez de agua? ¿Eso sería una solución definitiva? Absolutamente, y mientras ya es perentorio, el tema es perentorio, porque el problema es que estamos agotando los acuíferos que existen en el país. Hay una sobreexplotación de los acuíferos que está originando un fenómeno de intrusión salina que está matando el acuífero del cual actualmente nos servimos.
tenemos un nivel de salinidad muy alto en los acuíferos ya. El agua está empezando a ser tratada para poder ser potabilizada. Y cuando tú matas el acuífero, ya estás matando la fuente más importante de agua, o una de las fuentes más importantes, aproximadamente un 10% de donde el dominicano se surte. El resto son aguas superficiales. Pero ojo, el dominicano consume un 11% de toda el agua que se gasta en el país. El 80% se lo lleva al sector agrícola, de lo cual pierde el 65%. Bueno, interesante el proyecto de desalinización del agua que propone Carlos Espert. Es bueno que se conozca, que se debata, que se puedan romper los mitos, porque es importante llevar una solución definitiva a la escasez del recurso agua. Gracias por venir a Enfoque Matinal para plantear este proyecto tan interesante. No, muchísimas gracias a ustedes por esta extraordinaria oportunidad. Ustedes recuerden no moverse, que todavía queda mucho más contenido en Enfoque Matinal. Ya volvemos. Señores, estamos de regreso y solo para la despedida de nuestro programa de hoy, Nelson Rodríguez, a nuestra querida Adis y Pablo Maquini, que hemos desarrollado una jornada bastante intensa en el día de hoy. Bueno, será pues hasta mañana tempranito, a las 7, aquí. Gracias.